En este vídeo te voy a contar los motivos por los cuales la caída de FTX, uno de los exchanges más importantes en el mundo de las criptomonedas, creo, según mi opinión, que va a impulsar y va a hacer crecer el mercado cripto a largo plazo. Sí, va a hacer crecer y lo va a impulsar. Así que por favor, si quieres entender el porqué, quédate a ver todo este vídeo. ¡Empezamos! ¿Y cómo quiero razonar yo todo esto? Llevamos un año muy malo en el mercado de las criptomonedas. Sí, hace un año estábamos en máximos históricos y ahora mismo el mercado ha bajado una barbaridad. Y además, esta última semana hemos tenido ya la bajada o una de las bajadas más fuertes debido al mayor cisne negro o suceso que no se podía prever que ha ocurrido en el mercado cripto. Y es que el exchange FTX se ha demostrado que ha utilizado mal sus fondos o los fondos de los usuarios para hacer actividades extrañas, como por ejemplo derivar fondos a otra empresa del mismo CEO de FTX llamada Alameda Research, que se utilizaban para hacer trading o para hacer operaciones que salieron muy mal, también para hacer préstamos al CEO de FTX que se llamaba Sam, préstamos de una cantidad, estamos hablando de hasta $1.000 millones, no hablamos de un préstamo como el que puedas pedir tú o yo de 5.000 o de 10.000 dólares, una cantidad muy elevada. O incluso se ha estado especulando que se han utilizado fondos de los clientes, de los usuarios, para comprarse mansiones en las Bahamas y estar viviendo en ellas. Obviamente sabemos que esto conlleva una situación de poca confianza en el sector cripto, en la gestión de todos los exchanges, y que esto afecta muy gravemente el mercado a corto plazo. Pero esto ya lo habréis visto seguro en muchísimos vídeos, muchísima gente ha hablado de esto, y yo no vengo a hablar de esto porque es un poco repetir. Yo lo que quiero es hacer un poco visión más a largo plazo y entender realmente esto, si va a servir para algo o qué efectos puede tener más a largo plazo, a 3, a 5, a 10 años. Ya sabemos que el mercado ahora seguramente va a bajar más o está en una mala situación y se ha perdido confianza, pero creo que es importante ir un poco más allá, porque realmente si lo analizamos, por ejemplo, hace unos meses cayó la criptomoneda Luna. Esto tuvo una afectación muy a corto plazo que hizo que el mercado bajase mucho, pero realmente ya nadie se acuerda de esto y la afectación que ha tenido es muy pequeña, y a medida que el tiempo vaya avanzando, esta afectación de sucesos concretos van a ser menos importantes. Por ejemplo, esto me recuerda a la caída de Lehman Brothers, uno de los bancos más importantes que ocurrió o fue el inicio de la gran crisis de liquidez de los bancos en el 2008, 2009, 2010. Si vamos a los gráficos, que ya sé que a mí me gusta mucho analizarlo a raíz de gráficos, pero creo que es la forma más correcta de entender la psicología y los sucesos de mercado, podemos comparar esta caída de FTX con la caída de Lehman Brothers en el mercado tradicional. Creo que no es tan grave como la caída de Lehman Brothers, pero es lo que más se asemeja dentro de la historia pasada. Y yo uso el mercado tradicional porque obviamente no tenemos un histórico de 15, 20, 40 años en el mercado cripto para entender cómo puede afectar esto el mercado cripto, y lo tenemos que intentar relacionar con el mercado tradicional de la forma más correcta posible. Si os fijáis, en el mercado tradicional empezamos a tener una bajada a mediados de 2007, básicamente porque llevamos muchísimos años de burbuja, de aumento de precios de las viviendas, y la gente decía, esto es un momento de corrección del mercado porque realmente los precios de las viviendas han subido demasiado y va a tener que bajar en algún momento. Y empezamos a tener una corrección que fue bastante importante, fue aproximadamente de un 20, de un 30%, que puede ser más o menos la situación que estemos viviendo a día de hoy, tanto en mercados tradicionales como en Bitcoin hemos tenido también en su momento. Una caída de Bitcoin en torno de 69.000 a 25.000, a 30.000, a 20.000 era lo normal que se podía entender dentro de un mercado bajista, porque llevábamos muchos meses con subidas muy interesantes, demasiado altas. Y esto es normal en los mercados, cuando el mercado se sobrecalienta tiene que corregir. Y esto fue la corrección normal que se espera dentro del mercado. ¿Pero qué sucedió después? Sucedió esta caída que vemos, que fue una caída prácticamente vertical en muy pocos meses, que desde máximos hizo que el mercado tradicional cayese un 57-58%, ¿vale? Es una barbaridad para el mercado tradicional. Esto pasó por el suceso de Lehman Brothers. Lehman Brothers era un banco, como puede ser FTX por dentro del mercado tradicional, que sufrió un problema y tuvo que quebrar. Creo que pasó el 15 o 16 de septiembre de 2008, y a partir de ahí la bajada normal del mercado se convirtió en una bajada vertical de miedo, porque esto afectó al resto de bancos que se quedaron sin liquidez y se perdió la confianza en el sistema financiero tradicional. Es lo que está pasando un poco con el mercado de las criptos ahora. Pero ¿qué pasó? Nos encontramos con las mejores oportunidades de los últimos años para comprar bolsa, o como puede ser ahora mismo, o a lo mejor dentro de unos pocos meses,
para comprar criptomonedas y a los pocos años todo eso se recuperó. Si hubieses comprado bolsa en 2009, en muy pocos años, en un par de años, ya hubieses duplicado tus ganancias. Eso es una barbaridad y es entender en qué momento nos encontramos del mercado. Y realmente por qué se recuperó, porque al final, vale, cae y luego se recupera, pero ¿por qué motivo? Y es que gracias a la caída de Lehman Brothers y a lo que se vio de todos los problemas de los bancos que estaban sobreapalancados, que estaban dando préstamos a todo el mundo, hipotecas a todo el mundo, se labraron unas bases de decir, vale, esto no es sostenible, eso no está controlado y esto tiene un riesgo demasiado alto para el banco o para las empresas y eso se tiene que regular, se tiene que controlar. Y a partir de ahí, seguramente si habéis pedido un préstamo o una hipoteca en los últimos años, habéis visto que es mucho más complicado que hace 20, que hace 30, que hace 40, incluso que hace 15 años, cuando empezó la crisis. Y es porque a veces la humanidad, las personas, tienen que darse una hostia de realidad para entender realmente cuál es el problema e intentar ponerle una solución a ese problema. Y la solución fue esa regulación de los bancos, más auditorías a los bancos, entender la liquidez a los bancos y sobre todo ponerle normas a los bancos, porque antes los bancos hacían lo que querían para ganar más dinero y a partir de ahora no lo han podido hacer. Por cierto, si te gusta el vídeo, suscríbete, comenta y da like, que sabes que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y de hecho esta caída de FTX no ha hecho nada más que acrecentar las opciones o las posibilidades de que haya una regulación más importante en las criptomonedas, porque sí, está muy bien la época esa donde decíamos que esto no tenía que tener ningún tipo de regulación, que todo el mundo hacía lo que quería, que justamente esto era antirregulación, pero esto está claro que no funciona y creo, yo al menos llevo tiempo diciéndolo. Os hice un vídeo de BitGet, que es un exchange bastante importante, que también, igual que FTX está regulado en las Bahamas, BitGet está regulado en las Islas Vírgenes, son exchanges o son sitios que no tienen ningún tipo de regulación, no tienen ningún tipo de control y por eso yo os dije, yo me alejo de BitGet, entre otras razones. También os dejo el vídeo por si lo queréis ver y al final yo os dije que me alejaba de BitGet por una de estas razones, porque está regulado en un país que no tiene ningún tipo de control, justamente una semana antes de que FTX, un exchange que está regulado en un sitio idéntico, le pasase esto. Y es que por fin, no sé si lo conocéis, pero ya desde hace unos pocos meses tenemos la regulación MiCA, que os dejo este artículo abajo por si lo queréis analizar, donde explica qué es la regulación MiCA, qué es la regulación de las criptomonedas, etc. Sinceramente es una regulación muy sencilla que creo que gracias a esto de FTX va a ser que sea mucho más contundente, que haya una regulación mucho más activa, que se audite a los exchanges de verdad, no en exchanges como BitGet o FTX que estaban en las Bahamas, en las Islas Vírgenes, sino en países que tengan un control y esto poco a poco irá creciendo. Y os vuelvo a decir, dentro de 5 años, de 10 años, la afectación que a día de hoy tiene la caída de FTX va a desaparecer, porque son afectaciones por cosas concretas. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. El SP500, cuando Lehman Brothers quebró, bajó muchísimo, llegó a bajar un 30 o un 40% en pocas semanas. En cambio, el valor que tiene hoy el SP500 no es ni mayor ni menor que si Lehman Brothers no hubiese quebrado. Y esto os lo digo para que entendáis que son sucesos puntuales, pero que realmente poco a poco, añadiendo regulación, añadiendo todas estas auditorías, hará que el mercado cripto cambie de rumbo y realmente la gente que tiene dinero, la gente que no entra porque tiene miedo, va poco a poco a adoptar toda esta tecnología. Y también os vuelvo a decir, la tecnología no tiene nada que ver con las personas que usan esa tecnología mal, como es el exchange del FTX. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.